Bueno, doncs bon dia. Moltes gràcies per vindre a la mostra del llibre anarquista. Tanquem avui les jornades en Carlos Taibo. Carlos Taibo és escriptor, politòleg, editor i professor de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Madrid. Carlos és un ferm partidari del moviment antiglobalització, del decreixement i de la democràcia directa i de l'anarquisme. És membre del Consell Editorial de Sin Permiso i autor de més de 30 llibres en castellà i gallec, en la seva majoria relatius a les transicions a l'Europa contemporània, així com a temes geopolítics d'interès general. I avui ens presenta Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial, Ecofascismo, editat en 2017 per Catarata. Es tracta d'una visió global i crítica de les conseqüències del canvi climàtic, l'esgotament de les matèries primeres, els problemes demogràfics i la crisi social i financera. Carlos ens parlarà del concepte de col·lapse i de les seues possibles causes i conseqüències, també de l'ecofeixisme i de les seues possibles alternatives. I vos deixem, Carlos. Gràcies. Gracias a ti, Ismael, y buenos días a todas y a todos. Cuando tengo que hablar de este libro, suelo recordar que a lo largo del último año he tenido muchas oportunidades de presentarlo por ahí adelante, y si quiero ser un poco exagerado, me dejaré llevar por la tentación de afirmar que los debates derivados de esas presentaciones me permitirían escribir un libro nuevo entero, algo que no voy a hacer. Me gusta recordar que hace casi un año, en Logroño, un buen hombre me dijo que le había dejado muy deprimido y que no sabía si iba a poder dormir esa noche, y yo preferí no responderle, que me parecía que era un elogio desmesurado, porque si mi propósito era colocar el debate sobre el colapso en el centro de nuestras reflexiones, aquel buen hombre había somatizado, vamos a decirlo así, ese debate. Un par de semanas después, en Vigo, en Galicia, alguien dijo lo mismo, pero de manera tal vez un poco más elegante. Dijo: estoy muy feliz de estar muy deprimido. Bueno, quiero llamaros la atención sobre el hecho de que el debate relativo al colapso no tiene ninguna presencia en los medios de incomunicación del sistema y tampoco en los labios de nuestros responsables políticos, ni siquiera los teóricamente más alternativos. Está presente, sin embargo, de manera llamativa en la literatura y en el cine, aunque sospecho que las más de las veces vinculado con un código de ocio, de simple diversión. Debo dejar claro desde el principio que yo no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más modesto, o si queréis decirlo así, más prudente. Me voy a limitar a sostener que el colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntan la manifestación de datos negativos y que la volcaban para el año 2100 empiezan a anticiparla en el tiempo y sugieren que esos datos negativos se van a revelar en el 2060, en el 2040 o en el 2020, prácticamente a la vuelta de la esquina. Antes de entrar en materia, me gustaría rescatar dos brevísimos relatos que creo tienen la virtud de situarnos en el escenario mental que quiero manejar. ¿Cuál es el primero de esos relatos? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que viajar a una isla tomando, claro, un barco, y que alguien os explicase que ese barco, en el viaje correspondiente, corre un 7% de posibilidades de naufragar. Parece que en principio nadie montaría en ese barco a menos que tuviésemos, claro, una necesidad inexorable de llegar a la isla. Yo parto de la intuición de que el riesgo de un colapso general del sistema está muy por encima del 7%, y sin embargo todos los días montamos en el barco correspondiente. ¿Qué dice el segundo relato? Imaginad de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio afirmase, sin margen para la duda, que un gigantesco meteorito va a chocar con la Tierra en el año 2072. Parecería servida la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas,
los gobiernos de los diferentes estados, las Fuerzas Armadas, los centros de investigación, las universidades, pondrían manos a la tarea de estudiar qué es lo que podemos hacer para evitar el impacto del meteorito o al menos para mitigar sus consecuencias más negativas. Creo que hay dos diferencias fundamentales entre este relato y lo que voy a contaros a continuación. La primera es obvia. Yo no estoy en condiciones de proponer una fecha para el colapso. No puedo decir, el colapso se va a producir el 30 de abril del año 2047. Me interesa más la segunda diferencia. El colapso del que os voy a hablar es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema preciso llamado capitalismo, frente a lo que invoca la anécdota del meteorito, que parece que remite a un fenómeno fundamentalmente natural. Bien, primera observación que quiero haceros. ¿Qué es el colapso? Me vais a permitir que rescate algunos de los elementos caracterizadores del fenómeno. Un golpe muy fuerte que trastoca muchas relaciones, la irreversibilidad del proceso consiguiente, profundas alteraciones en la satisfacción de las necesidades básicas, reducciones significativas en el tamaño de la población, una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos, una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores, la desaparición de las instituciones previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden antecesor. Voy a intentar aislar 4 elementos presentes, mal que bien, en esta definición. ¿Cuál es el primero de ellos? El que anota la irreversibilidad del proceso, que es lo que al fin y al cabo distingue el colapso de una mera crisis. Cuando estamos hablando de una crisis, parece que damos por descontado que es posible retornar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad no se hace valer. ¿Cuál es el segundo rasgo? Asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o es un momento? Pudiera parecer en una primera y legítima lectura que se trata fundamentalmente de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, principal, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino. Pero debo recordaros que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la de los estallidos repentinos, los de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentaré deshacer este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso en primera instancia es un proceso que conduce, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual cabe hablar de la irreversibilidad de ese proceso. El tercer elemento caracterizador es el relieve que corresponde al concepto de complejidad. Igual alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond titulado Colapso, que en sustancia es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. Diamond afirma que en todos ellos tuvo un peso ingente la discusión sobre la complejidad y agrega que en solo uno de ellos, el del Imperio Bizantino, el sistema correspondiente salió moderadamente airoso de esa discusión. ¿Qué es lo que quiero invocar cuando hablo de la complejidad? La tesis principal que voy a manejar sugiere que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver sus problemas necesitan cantidades cada vez mayores de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esto resume bien, ciertamente de manera muy simplificada, la tesis principal que quiero transmitiros. Agrego la mención de un cuarto y último elemento presente en la definición: el peso de códigos valorativos muy delicados, tanto más peligrosos cuanto que lo común es que no seamos conscientes de lo que significan. Y esto en dos terrenos diferentes. ¿Cuál es el primero? Cuando en la redacción del libro intenté estudiar colapsos registrados en el pasado, descubrí que la mayoría de los autores atribuían una condición negativa a determinados procesos que, a mi entender, la tienen fundamentalmente positiva y que están presentes en los colapsos. ¿En qué estoy pensando?
en la ruralización, en las ganancias en materia de autonomía local o en la desjerarquización de todas las relaciones. Permitidme que lo repita. A los ojos de la mayoría de los expertos, estos tres procesos tienen una condición negativa, cuando creo que sobran las razones para alimentar la tesis contraria, que nos sitúa, por cierto, en una clave mental interesante, la que sugiere que el colapso está llamado a tener también consecuencias saludables. ¿Cuál es la segunda manifestación de esos códigos valorativos? Cuando escribía el libro, por momentos me asaltó la idea de que el concepto de colapso, tal y como lo manejamos aquí en el norte opulento, tiene cierta condición etnocéntrica. Nosotras entendemos lo que significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. Explicar qué es el colapso a un niño nacido en la Franja de Gaza me parece una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene la posibilidad de la comparación. Su vida, desde el momento inicial, no ha sido otra cosa que un colapso permanente. Segunda observación que quiero haceros. ¿Cuáles son las causas previsibles de un colapso general del sistema que padecemos? Debo confesaros que cuando empecé a trabajar en este libro, mi idea inicial era no dedicar un capítulo a esta cuestión, sino remitir al lector a la bibliografía especializada que ya es muy abundante. Pero luego, claro, me pareció que no era una opción muy inteligente. Si yo escudriñaba por un lado en el concepto de colapso y más adelante intentaba estudiar sus presuntas consecuencias y de por medio no colocaba una explicación relativa a por qué se iba a producir el colapso, la argumentación iba a quedar un tanto coja. En este caso voy a responder de la mano de una explicación controvertida que creo que tiene, sin embargo, la virtud de la pedagogía, de la claridad. Diré, hay dos causas fundamentales que explican el colapso, acompañadas de otras de relieve aparentemente menor que, sin embargo, podrían oficiar de multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esas dos causas principales? La primera es el cambio climático y la segunda, el agotamiento de todas las materias primas energéticas hoy a nuestra disposición. ¿Qué es lo que me interesa recordaros en relación con el cambio climático? Existe un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero nada bueno. Yo mismo, en el pasado, en algunas ocasiones he echado mano de un argumento que hoy interpreto carece de fundamento. He dicho, si mañana los gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y decidiesen reducir a la nada las emisiones de CO2, podríamos esquivar el cambio climático y, por añadidura, tal vez también el colapso. ¿Cuál es el problema de esta tesis? Que parte de la presunción de que el cambio climático es el producto de lo que hemos hecho en los 20 o 30 últimos años, cuanto con toda evidencia es una consecuencia de lo que hemos hecho en los 2 últimos siglos, al calor de la revolución industrial, y probablemente en los 4 últimos milenios, de la mano de un proceso paulatino de modificación de las reglas del juego del hábitat. Lo digo de otra manera, aunque mañana redujésemos a la nada las emisiones de CO2, los efectos de lo que hicimos en el pasado acabarían por llegar igual. ¿Sabéis cuáles son las consecuencias principales del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la deforestación, la desertización, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que en algunos países hay grupos de presión importantes que entienden que el cambio climático está llamado a tener consecuencias saludables, de la mano, ante todo, de un crecimiento de la superficie agrícola útil. Esto sucede, por ejemplo, en Canadá o en Rusia. Creo que es un argumento poco afortunado. El cambio climático es un proceso tan rápido
que sus eventuales consecuencias saludables tendrán un peso sensiblemente inferior en comparación con las negativas. En lo que respecta al segundo gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas, lo primero que quiero recordar es que, según una estimación polémica, si no dispusiésemos del petróleo, del carbón y del gas natural, el 67% de los integrantes de la especie humana perecería. Antonio Turiel, que probablemente sabéis que es entre nosotras el máximo experto en el llamado pico del petróleo, afirma que el pico conjunto de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas natural y del carbón, se producirá en el año 2018. En lenguaje más llano, la producción de estas materias primas energéticas empezará a reducirse y los precios inevitablemente subirán. Estoy dispuesto a aceptar que en el caso de las materias primas energéticas es posible imaginar una combinación diferente de la que hoy utilizamos que mitigaría muchos de los problemas, pero me veo en la obligación de subrayar que no se está trabajando en la introducción de esa combinación que por sí sola reclamaría de transformaciones radicales en nuestras sociedades, algo que me obliga a concluir que también en este terreno llegamos manifiestamente tarde. Recordaréis que hace unos minutos mencioné la presencia de otros factores aparentemente secundarios que, sin embargo, podrían oficiar de elementos multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esos factores? En una rápida ojeada. Uno de ellos es la crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta. Un segundo, una delicadísima situación social, manifiesta a través del hecho de que la mitad de la población planetaria tiene que malvivir con menos de $2 diarios en un escenario en el que es predecible un crecimiento notable del hambre y dificultades también crecientes de acceso al agua en muchas regiones. Un tercer factor importante es la expansión de las enfermedades, en forma de epidemias y de pandemias de difusión más fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares, de reaparición de enfermedades como la tuberculosis o de extensión de la malaria. Un cuarto factor importante es el que aporta un entorno invivible para las mujeres, que anuncia la ratificación de muchas de las reglas del juego de la sociedad patriarcal. Tened presente que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Las mujeres realizan, según una estimación, un 67% del trabajo cuando reciben solo, a cambio, el 10% de la renta. Un quinto factor importante es el efecto multiplicador de la crisis financiera, en forma de caotización, de inestabilidad, de pérdida de confianza y de incertidumbre. Agregaré la proliferación de muy diferentes tipos de violencias, entre las cuales, a buen seguro que se contarán, genuinas guerras de rapiña asestadas por las grandes potencias del norte en busca de las materias primas que les faltan, en un horizonte, en fin, marcado, y volveré sobre esto, por la idolatría que merecen la tecnología y el crecimiento económico. Tercera observación que quiero haceros. ¿Cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad posterior al colapso? Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama de dosis muy grandes de especulación. No sabemos cuándo se va a producir el colapso, si va a ser un proceso o un momento, cuáles las respuestas que va a suscitar. Probablemente lo suyo es que se revele conforme a patrones diferentes según unas u otras regiones. De todas estas incógnitas, solo me interesa prestar atención a una. Los expertos, yo no lo soy, afirman que el colapso no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que la etapa crítica a la que debemos prestar atención es la que separa los años 2020 y 2050. Vuelvo a utilizar la misma expresión, a la vuelta de la esquina. Bien, aún con todas estas cautelas, ¿cuáles serían algunos de los rasgos principales de esa sociedad poscolapsista? El primero de ellos, vital para entender muchas cosas, es una reducción muy significativa
de la energía a nuestra disposición. Quedará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y probablemente y también con el comercio internacional. Recordad que el 80% de los productos que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que lo más sencillo es que esta herramienta de transporte se venga abajo al calor de un proceso que algunos autores describen como de genuina desglobalización. Un segundo aspecto importante será la manifestación de problemas muy graves para aquellas instancias caracterizadas por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las fuerzas armadas y las grandes empresas. Volveré más adelante sobre este argumento. Me interesa, sin embargo, subrayar que lo previsible es que el colapso castigue a las estructuras tradicionales de poder y las deje, en cierto sentido, inermes. Un tercer elemento caracterizador lo aportará un sinfín de problemas económicos, que asumirán la forma de reducción del crecimiento, cierre masivo de empresas, desempleo generalizado, desintegración de los ya de por sí maltrechos estados del bienestar y subida de los precios de los productos básicos. En ausencia de crecimiento, lo más sencillo es que el sistema financiero quiebre y que se revelen problemas muy graves para la sanidad y para la educación, con víctimas en las de siempre, mujeres, ancianos y niños. El golpe será con certeza mucho más duro en las ciudades que en el medio rural. En las primeras es lícito adivinar el despliegue de desigualdades sociales aún mayores que las que hoy conocemos. Es verdad, con todo, que no todas las ciudades padecerán lo mismo. Lo llevarán mejor aquellas que disponen de agua en abundancia, que cuentan con superficies agrícolas importantes alrededor, que están en encrucijadas de caminos y que tienen un carácter arcaico y tradicional. El modelo contrario lo aporta con enorme rigor lo ocurrido en la ciudad norteamericana de Detroit en los últimos años, la meca de la industria automovilística y hoy en crisis sin fondo. Aunque es verdad, lo repito, que el escenario será más llevadero en el mundo rural, tampoco idealicemos lo que ocurrirá en este. Tendremos que pagar los platos rotos derivados de la mala gestión de los suelos, del monocultivo, de la mecanización y de la mercantilización de tantas relaciones. En fin, lo normal es que la población se reduzca, en el buen entendido de que esa reducción se ajustará a patrones diferentes según unas regiones u otras. Permitidme que de manera muy breve intente adaptar este escenario general que acabo de mal describir al propio de la península ibérica. Lo primero que debo subrayar al respecto es que los antecedentes son malos. ¿Por qué? Por el abandono de las energías renovables, por el despilfarro y la escasa eficiencia energética, por la lamentable apuesta de los sucesivos gobiernos en provecho de la alta velocidad ferroviaria y de las autopistas, por la baja producción de materias primas energéticas, por el alto consumo de petróleo y, en fin, porque por detrás está esa espada de Damocles que es la deuda. El cambio climático presumiblemente golpeará de manera más fuerte a la mitad meridional de la península ibérica y también a las costas del Mediterráneo, dando al traste en paralelo con la industria turística tal y como hoy la conocemos. Lo común es que se afirme, en cambio, que sus efectos serán de descenso general de las temperaturas en las costas de Portugal, de Galicia y de la cornisa cantábrica. El argumento que tradicionalmente se esgrime, no entro ni salgo en lo que respecta a su rigor, sugiere que el deshielo del Ártico puede acabar con la llamada corriente del Golfo, que tiene un efecto suavizador de las temperaturas en esas costas de Portugal, de Galicia y del Cantábrico. Algunos de los rasgos de la quiebra económica que acabo de mencionar se revelarán también en forma de hundimiento de empresas, explotación laboral, empobrecimiento, crisis financiera, desnutrición, deterioro de la sanidad y, en fin, descrédito general de las instituciones.
¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? En el libro dedico 2 capítulos a estudiar 2 respuestas imaginables ante el colapso muy diferentes entre sí. La propia de lo que llamo los movimientos por la transición ecosocial y la característica de lo que describo con la etiqueta de ecofascismo. Entendedme bien, no estoy diciendo que son las 2 únicas respuestas imaginables. Me interesaba, sin embargo, aislar 2 respuestas diferentes que creo que plantean también horizontes muy distintos. Si tengo que resumir de manera pedagógica la que entiendo que es la apuesta principal de los movimientos por la transición ecosocial, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Por qué decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos de los miembros de las demás especies con las cuales, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que hacer otras cosas, recuperar la vida social que hemos ido desperdigando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Apostar por formas de ocio creativo, repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Restaurar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión o, en fin, y en el terreno individual, apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar. O si quiero retratar los hechos desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. No os descubro nada cuando os recuerdo que muchos de nuestros abuelos o bisabuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes que tenemos al respecto es la que pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas del medio rural. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más moderada, diré que debemos examinar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala, no vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora y liberadora que inmediatamente se nos presenta. John Searson es el principal teórico de eso que se llama el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Ya he dicho que yo no voy tan lejos. Me limito a sugerir que examinemos críticamente la condición de las tecnologías que utilicemos. Permitidme que de nuevo os proponga un ejemplo tontorrón, que en este caso no habla tanto de las tecnologías como de su uso social. Hablo de las ilusiones
ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es inmensamente rica. Bueno, ya sabéis que no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Llega uno a casa por la noche, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la intuición de que este país se encuentra inmerso en una plena ebullición revolucionaria. No es el país, son nuestros amigos, pero si uno no es capaz de separar lo uno de lo otro, corre un grave peligro de perderse de manera lamentable. He hablado, en cuarto término, de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización de todas las relaciones, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas de la sociedad patriarcal. Esto remite a un problema central que yo creo que la tradición libertaria, al menos en su diseño teórico, ha sabido calibrar. Lo he dicho muchas veces. A mi entender, una diferencia fundamental entre la cosmovisión libertaria y las propias de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional remite a esta discusión. Para la izquierda tradicional, el problema principal se resume diciendo: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria dice algo parecido, pero con un agregado importante. Dice: tenemos que demostrar, en efecto, que somos más numerosos y más fuertes que el sistema, pero nunca podemos olvidar que formamos parte de ese sistema que queremos echar abajo, con lo cual su lógica, sus principios, sus valores a menudo influyen poderosamente en nuestra conducta cotidiana. Permitidme que rescate los datos que mencioné antes de manera muy rápida. El 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Son porcentajes muy llamativos, siempre digo lo mismo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de varones. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Quien en estas condiciones afirme que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se encuentran afortunadamente en vías de resolución, me temo que le está dando la espalda a la realidad. He hablado, en fin, último verbo, de la urgencia de descomplejizar nuestras relaciones. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 6 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea que me interesa recuperar. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, en lo que podría ocurrir aquí si dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría de la noche a la mañana, de tal manera que si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por una progresiva descomplejización de nuestras sociedades. ¿Cuál es la quinta apreciación que quiero haceros? Ya anuncié que en el libro hay otro capítulo que se dedica a estudiar una respuesta de corte muy diferente ante el colapso, la del ecofascismo. Ya sé que el término en sí mismo resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables. En este caso me veo en la obligación de recordaros que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un poderosísimo grupo de opresión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural,
que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas vegetarianas, todo ello claro al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a quienes no formaban parte de ese grupo privilegiado. Muchas veces, en los últimos años, he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro está traducido al castellano y titulado Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis entender que en el meollo de la propuesta ecofascista hay ante todo una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más moderada, de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen. Y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Tengo que volver sobre un argumento que utilicé antes, y ya anuncié que lo recuperaría. Cuando he recorrido el país presentando este libro, en varias oportunidades en los debates posteriores, alguien me ha preguntado si lo que yo estaba imaginando para el escenario posterior al colapso se ajustaba mal que bien a la metáfora de una tercera guerra mundial. Siempre he respondido que no. ¿Por qué? La metáfora de la guerra mundial parece que reclama de la presencia de grandes potencias con maquinarias militares importantes que contienden entre sí. Yo creo que el escenario posterior al colapso se ajusta más bien a una metáfora diferente, la de una especie de orden feudal renovado, en virtud del cual los viejos señores se enfrentarán a quienes eran sus siervos y sus vasallos, y lo harán con arreglo a fórmulas muy diferentes según unos escenarios u otros. En cualquier caso, la tesis que antes manejé, que apuntaba, os lo recuerdo, que el colapso va a golpear fuertemente a las instancias caracterizadas por la centralización y por el uso intenso de tecnología y de energía, en cierto sentido reequilibra el escenario. ¿Por qué lo digo? En una primera lectura alguien podría afirmar, tal y como están hoy las cosas, llevamos todas las de perder. Sin embargo, si se produce ese golpe en detrimento de las capacidades de los poderes tradicionales, repito, parece que el escenario se reequilibra. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. El libro incluye también un capítulo muy breve sobre lo que voy a llamar las percepciones populares en torno al colapso. Un estudio realizado hace poco en Estados Unidos dividía a los norteamericanos en 6 grupos en su relación con el colapso: los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y, en fin, los displicentes. Voy a intentar ordenar los datos principales en lo que respecta a este debate de la mano de 6 afirmaciones. La primera subraya que buena parte de la población vive literalmente en la ignorancia en lo que respecta a estas discusiones. ¿Sería un error concluir que todo el mundo sabe lo que es el cambio climático o que conoce las consecuencias previsibles del agotamiento del petróleo? En este orden de cosas, el discurso negacionista promovido por las grandes empresas a buen seguro que ha surtido sus efectos. Una segunda posición asume la forma de un optimismo sin freno, de una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, en que serán suficientes cambios lentos, predecibles y manejables,
en que necesitaremos medidas menores, en que aún tenemos tiempo o, en fin, aunque esto es más difícil de defender, en que hay que confiar en nuestros gobernantes. La tercera posición frisa con lo anterior, y en este caso se despliega en la forma de una confianza ciega en que aparecerán tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy se nos antojan inabordables. Es una actitud, desde mi punto de vista, muy poco prudente. Y si no aparecen esas tecnologías, ¿qué haremos? Y si llegan tarde, ¿para qué nos servirán? Y si lejos de resolver los problemas lo que hacen es acrecentarlos, ¿cuál será su utilidad? La cuarta posición no es otra que el carpe diem, que según una leyenda fue la conducta asumida por algunos de los pasajeros del Titanic, imagino que los más pobres, que, sabedores de que el barco inexorablemente se iba a pique, decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. En esencia, el carpe diem nos dice que solo debe preocuparnos lo más inmediato y lo que está más cerca. El quinto criterio coloca en el centro de la discusión el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de dos maneras diferentes. La primera tiene cierta dimensión escatológica, nos dice: la especie humana ha pecado, de tal manera que el colapso no sería sino el castigo que merecemos en virtud de nuestro pecado. La segunda de las posiciones es un poco egoísta. Dice: yo no tengo ninguna culpa en la gestación de este problema, que lo resuelvan quienes lo generaron, los gobiernos, las fuerzas armadas, las grandes empresas, quienes fueren. Me temo que no es una actitud muy sensata. Según una estimación reciente, en el Estado español hay 22 millones de automóviles. Creo que no todos son propiedad de Amancio Ortega y de la familia Botín, con lo cual alguna responsabilidad nos corresponderá también a los demás. La sexta y última posición subraya la similitud existente entre nuestra previsible actitud ante el colapso y nuestra conducta ante la muerte. Todos y todas sabemos que nos vamos a morir, pero lo común es que la muerte no ejerza durante el grueso de nuestra vida un efecto absorbente sobre nuestra conducta. Las cosas, bien lo sabéis, cambian cuando percibimos la muerte cercana, en nuestro caso, o en el de personas queridas. Hay un análisis clásico, el de Elizabeth Kubler-Ross, relativo al duelo que provoca la desaparición de un ser querido. Ese análisis identifica 5 etapas que muchos expertos entienden probablemente se harán valer también en nuestra eventual relación con el colapso: la negación, la angustia, la adaptación, la depresión y, en fin, la aceptación. Creo que por detrás de estas 6 categorías que acabo de manejar, estoy obligado a identificar 2 grandes conclusiones. La primera subraya que los habitantes de las sociedades opulentas muestran una escasa propensión a reducir sus niveles de consumo y, en su caso, a renunciar a su estatus social. La segunda llama la atención sobre nuestra actitud manifiestamente insolidaria en relación, repito un argumento que utilicé ya, con los integrantes de las generaciones venideras, con muchos de los habitantes de los países del sur y con los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. Séptima y última de mis apreciaciones. Muchas veces he recordado en los últimos años que hace no mucho se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. Doy por descontado que ese ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico, la comparación, queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a hablar de la crisis en singular, vinculándola en exclusiva con su dimensión financiera, y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí,
en el agotamiento progresivo de todas las materias primas energéticas que empleamos, en los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas áreas del planeta, en el mantenimiento de la situación de postración que padecen tantas mujeres o, en fin, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, es literalmente explosiva. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo rápida y dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante, claro, de que dentro de la tumba estamos nosotras y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera, uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, o muchos de ellos, que en el transcurso de las 3 últimas décadas han rechazado orgullosamente cualquier tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono y pedir las ayudas preceptivas de ministerios, conserjerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica del sistema? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia la crisis ecológica creo que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. Vuelvo al principio de esta charla. Recordaréis que en un momento determinado dije: la palabra colapso no tiene ninguna presencia en el discurso de nuestros medios de comunicación y tampoco en el de nuestros responsables políticos, ni siquiera los aparentemente más abiertos y alternativos. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 reflexiones diferentes. La primera es crudamente realista y viene a decir: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría abrumadora de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es crudamente realista, sí, pero al mismo tiempo alguien dirá que es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda reacción tiene un cariz voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado, y nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo, y que lo que hoy está al alcance de nuestra mano pasa por abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Ya sugerí antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en los grupos de consumo, en muchas de las ecoaldeas, en las cooperativas integrales, en las formas de banca ética y social que han ido germinando, o en el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen empeñados en convencernos de que la máxima prioridad debe consistir, qué sé yo, en crear una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa: ¿cuánto tiempo nos queda? Si el diagnóstico que formulé antes es correcta, la etapa decisiva es la que separa los años 2020 de 2050, me temo que estaríamos obligados a modificar drástica, abruptamente, muchas de nuestras percepciones y conductas más elementales. Esos espacios autónomos que acabo de mencionar, a mi entender, solo tienen sentido pleno si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado, en el buen entendido de que admitiré que también hay discusiones en lo que respecta a para qué deben servir.
Hay quienes dicen que nos servirán, muy optimistas, para esquivar el colapso, y hay quienes afirman, por el contrario, que servirán de escuelas para educarnos para la etapa posterior al colapso. Permitidme que intente acabar con 4 rápidas conclusiones. La primera asume la forma de una pregunta. ¿Podremos evitar el colapso? En mi intuición, subrayo que es una intuición, la respuesta es no. Lo que está al alcance de nuestra mano es postergar un poco en el tiempo el proceso y mitigar algunas de sus consecuencias más negativas. Segunda de las conclusiones. Creo que estoy en la obligación de identificar una habilidad ingente de los sistemas que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo, creo que central, de lo que quiero decir. El discurso dominante hoy afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener lo que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta importante que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto o podríamos prescindir de muchos de sus elementos? Imaginaos que mañana el presidente ruso Putin, esta especie de Che Guevara del siglo XXI a los ojos de algunas mentes lúcidas, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga durante una década más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para repensar críticamente la condición de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de un decenio tendríamos que repetir, mal que bien, el mismo debate que estoy formulando hoy. ¿Cuál es la tercera de mis conclusiones? No tengo ninguna fe en las instituciones. ¿Por qué? Porque en la abrumadora mayoría de los casos están vinculadas con los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. Porque en el mejor de los escenarios apuestan por fórmulas de capitalismo verde que entienden la ecología como un negocio más y porque responden siempre a una lógica aberrantemente cortoplacista como es la de las elecciones. En este capítulo tengo que incluir también a las fuerzas políticas emergentes y no tan emergentes entre nosotras. He dicho muchas veces que plantean a menudo discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en la propia discusión relativa a la república o a la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, ni siquiera los teóricamente más abiertos, en el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la sociedad patriarcal, en las guerras de rapiña, en la crisis ecológica, en el colapso. Va la cuarta y última de mis conclusiones. Cuando me lancé a la tarea de redactar el capítulo relativo a los movimientos por la transición ecosocial, rápidamente me percaté de que la abrumadora mayoría de los autores que habían prestado atención a esta materia bebían consciente o inconscientemente de una vena libertaria. En el fondo, lo que estaban haciendo era recuperar los conceptos que habían enunciado muchos de los pensadores anarquistas del siglo XIX, la autoorganización, la autogestión, la democracia y la acción directa, el apoyo mutuo. Me vais a permitir que termine con el recordatorio de una anécdota personal que normalmente sitúo al principio de mi charla cuando tengo que explicar por qué entiendo que las ideas y las prácticas libertarias son más actuales que nunca. Debo confesaros que hay una dimensión de la anécdota que no me gusta mucho, y es una dimensión eventualmente proselitista. Dejaré claro que a mí me importa poco cómo las gentes se describen a sí mismas. Lo que me importa es lo que son y lo que hacen, de tal manera que las etiquetas que se autoatribuyan, en su caso, si es que se atribuyen alguna, me preocupan poco. La anécdota cuenta que hace unos cuantos años estaba un buen día en compañía de 2 profesores, colegas de ciencia política, que procedieron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada Ideologías Políticas Contemporáneas.
Y en un momento determinado uno de ellos afirmó que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa, toda vez que no era una ideología política contemporánea. Yo, que hasta entonces permanecía callado, decidí intervenir para dar la razón a quien había dicho tal cosa. Dije: tienes toda la razón, el anarquismo no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro, o al menos lo es a los ojos de quienes pensamos que el capitalismo se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos obliga a pensar seriamente en la urgencia de autoorganizarnos desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, desde el apoyo mutuo. Gracias por haberme escuchado. No, muy bien. Pues moltes gràcies a Carlos. Si algú té algun dubte, vol comentar alguna cosa, vos passem un micro. Hola. Buenas. Bueno, enhorabuena por lo que has estado comentando. Bueno, a lo mejor es un hecho un poco anecdótico, creo, pero que me gustaría que nos comentaras. Al principio de la charla has hablado que a los ojos de algunos autores o de algunas personas, algunas de las consecuencias del colapso, como la ruralización, desjerarquización, a sus ojos pueden ser consecuencias negativas. ¿Podrías contarnos un poco tu opinión sobre la visión de estas personas y estos hechos? Porque siendo gente que a lo mejor puede tener cierta sensibilidad o cierta formación, opina de esta manera sobre estas consecuencias. Cuando menciono estos autores, estoy pensando ante todo en la estela del libro de Jared Diamond que mencioné. La visión de Diamond, aunque escribe un libro muy interesante sobre el colapso del Imperio Romano, el de la isla de Pascua, es claramente la de alguien hechizado por la idea de que las sociedades inexorablemente tienen que seguir progresando, algo que identifica con el crecimiento económico, con la industrialización, con la introducción de tecnologías. Y en ese marco mental, la ruralización, las ganancias en materia de autonomía local o la desjerarquización de todas las relaciones son factores, en el mejor de los casos, prescindibles y en el peor, reprobables. Me importa subrayar esto al calor de tu pregunta porque pudiera parecer como si todos los estudiosos que se han dedicado a analizar colapsos en el pasado compartiesen una visión más o menos similar a la que yo he intentado transmitiros, que es una visión más bien escéptica en lo que respecta a lo que significa la palabra progreso y a las virtudes del crecimiento y de la tecnología. No es esto lo común, pero más aún, aunque este es un debate que no ha llegado hasta nosotros, cierto es que el libro de Diamond ha sido una especie de bestseller, ha suscitado muchas polémicas en el mundo anglosajón. En mi texto menciono un libro de una docena de autores que es una especie de réplica a Diamond. Vaya por delante que yo no estoy en condiciones de valorar el rigor de los argumentos porque no soy un experto en esta materia. Pero me da la impresión de que la mayoría de los autores que contestan lo que dice Diamond, paradójicamente beben también de esa visión del progreso, la tecnología y el crecimiento, de tal suerte que me siento moderadamente tentado de afirmar que pareciera como si este fuese el código valorativo común en quienes han analizado colapsos del pasado. Formulo una última observación. Es verdad, claro, que todos esos textos se ocupan de colapsos parciales. Y yo me intereso por un colapso global del sistema, que probablemente obliga a manejar categorías diferentes que invitan a respetar las virtudes vinculadas con la descentralización, la desjerarquización o las ganancias en materia de autonomía local. Lo digo de otra manera. Cuando Diamond estudia el colapso del Imperio Romano, ese colapso no tiene ninguna consecuencia sobre lo que ocurre en China o en México. De tal manera que estamos hablando de fenómenos distintos que probablemente invitan a utilizar
categorías valorativas también diferentes. Buenas, pues yo tenía una pregunta, pues me surgen... Sí? Vale. Para que me lleve así, porque me estic escoltant per l'altra orella. Pues me surgía la duda cuando decías que para poder afrontar el tema del colapso, ¿no?, que habría, es decir, pues a partir de esos colectivos de la autogestión y tal, que se podría afrontar, ¿no? En el sentido de, pues, por la experiencia, ¿no?, lo que cuesta muchas veces poder llevar hoy en día cosas a cabo. Y claro, que en un momento de colapso, pues que hubiera una organización o que antes existiera una organización previa que pudiera controlar todo eso, pues lo veo complicado, ¿no? Y me cojo al ejemplo de bueno, un colapso que es totalmente parcial y en una zona muy pequeña, ¿no?, que es el periodo especial de Cuba, ¿no? Y decir, si hubieran podido aguantar aquello desde una autoorganización y si no desde una organización superior del Estado, pues que bueno, que en sí pues facilitó el proceso y lo canalizó, lo canalizó. Entiendo tus cautelas, las tengo yo también. A ver, yo en primer lugar debo subrayar que cuando introduje mi defensa de esos espacios autónomos utilicé una fórmula verbal precisa. Dije: lo que hoy está a nuestro alcance. ¿Qué significa esto? Que hablando en propiedad ese no es mi proyecto, pero creo que tiene uno que descender al suelo y decir, esto es lo que podemos hacer ahora. Segundo elemento, yo creo que muchos de los problemas innegables que acosan hoy a esos espacios igual empezarán a resolverse a medida que buena parte de la población sienta el colapso mucho más cerca y empiece a percatarse de que la condición física de agresiones derivadas del colapso obliga a reaccionar. Ciertamente alguien dirá que esta es una de las dos reacciones posibles. La otra será sumarse al proyecto del ecofascismo en la confianza de que, aun renunciando a determinados privilegios, estaremos en el grupo de los elegidos por los grandes del planeta. Con la misma vocación, siento la tentación de agregar que probablemente muchos de los procesos que ganarán terreno después del colapso en un escenario muy duro obligarán biológicamente a buscar la perspectiva de la autoorganización y de la autogestión. Pero admito de buen grado, de nuevo, que esto no es sino una especulación, que igual lo que nos entregamos simplemente es al sálvese quien pueda. En cualquier caso, y voy a por la última formulación que has utilizado. En un epígrafe del libro me intereso por esta discusión. En realidad creo que la discusión que propones tiene su eco principal en lo que podría ocurrir en China. El argumento viene a decir: las democracias liberales han demostrado palmariamente su incapacidad para hacer frente a los retos vinculados con un riesgo general del colapso del sistema. ¿Por qué? Porque están entrampadas en redes económicas y financieras muy singulares y porque además registran una enorme disparidad de opiniones que dificulta la aparición de un criterio unificado. ¿No será preferible un modelo autoritario como el chino de partido único que adopte las decisiones permanentes y consiga salvar a toda la humanidad? Bueno, mi respuesta es que el argumento es de una excelsa ingenuidad. Cuanto más verticales, jerarquizadas y estructuradas estén las relaciones, más fácil es que el modelo correspondiente sea el asiento fundamental de un proyecto ecofascista y no de un proyecto de salvación general de la humanidad conforme a baremos de transición ecosocial. Por eso tengo que mostrar mi desconfianza ante esos proyectos autoritarios. En el libro hay también, por cierto, un epígrafe que estudia el muy interesante proceso cubano que tú has invocado, que plantea ciertamente enseñanzas muy interesantes. La principal, que es posible hacer frente al riesgo de colapso. Lo que ocurre en Cuba a principios de la década de 1990 es que deja de llegar la ayuda soviética, con lo cual el sistema se encuentra en una situación tétrica y decide apostar por políticas de autoorganización y, en cierto sentido, de autarquía, que hoy se materializan en un dato llamativo. Cuba es el país del planeta que tiene la huella ecológica más baja.
Ojo, claro, por detrás pervive otra discusión. La bajísima huella ecológica cubana es el producto de una decisión consciente, premeditada de los gobernantes, o en buena medida es una consecuencia del embargo norteamericano. Digamos que aquí la discusión está llena de nuevo de trampas y es difícil llegar a ninguna conclusión firme. En cualquier caso, yo estoy obligado a ratificar mi conclusión de que los modelos autoritarios son los más propicios a su empleo por proyectos ecofascistas. Y aunque pueda entender la lógica argumental que sugiere que esos modelos están en mejores condiciones para hacer frente al colapso, me temo que la experiencia cotidiana de un sinfín de sistemas políticos invita a atribuirles una condición no precisamente saludable. Buenos días. Se me ocurren muchas preguntas, pero voy a hacer un par. Has comentado el tema de la destecnologización. ¿La? Destecnologización como herramienta para evitar el colapso. ¿Crees que de alguna manera se podrían utilizar las tecnologías de una manera alternativa que no nos llevaran a las consecuencias del colapso? Es decir, de una manera más... Y luego, por otra pregunta era, has comentado también que las ciudades que menos que tendrían un impacto menor frente al colapso serían entre otras, las arcaicas y tradicionales. ¿En qué medida las tradiciones populares pueden mitigar las consecuencias del colapso? Gracias. Bueno, empiezo por la segunda. En un momento determinado he reivindicado la recuperación de muchos elementos de sabiduría popular que he atribuido a nuestros campesinos viejos. Pero en realidad podría extender el argumento a sabidurías populares que no son necesariamente privativas de los campesinos. Me parece que es interesante esa tesis de que hay ciudades que lo llevarán mejor y ciudades que lo llevarán peor. Tengo la impresión de que Castellón se encuentra más bien en el segundo modelo que en el primero, ¿no? Que tiene poco de ciudad tradicional y arcaica, sino más bien de ciudad de crecimiento relativamente reciente, con lo cual su dependencia con respecto a la tecnología y a la energía es muy fuerte. Y al mismo tiempo y en paralelo, el escenario suele coincidir con una aniquilación de esas sabidurías populares por las que me preguntas, ¿no? Con respecto a lo primero, vaya por delante que yo no soy un experto en tecnología, pero estoy cada vez más convencido de que algo que está en el trasunto de la tesis de Searson que antes manejé, esa que dice: todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación, remite a un argumento serio. Lo digo de otra manera: la idea de que las tecnologías son neutras, de tal manera que su uso saludable o infeliz depende de manos de quien están, me parece que es una superstición. Ya sé que es un argumento muy general y que precisaría introducir muchas matizaciones que no están a mi alcance, pero me parece que es una ingenuidad. Digamos que las tecnologías tiran de nosotros de manera no neutra en provecho de proyectos jerarquizados, autoritarios y explotadores. En este orden de cosas, debo confesar que me siento próximo, al menos conceptualmente, a ese movimiento tan interesante que fue el de los luditas en la Inglaterra de principios del siglo XIX. Probablemente sabéis que los luditas se entregaron a la tarea de destruir las máquinas que introducía la primera industrialización. Fueron agriamente criticados por un señor llamado Karl Marx, que yo creo que se equivocaba. Marx también vivía del hechizo del progreso, el crecimiento y la tecnología. Los empresarios ingleses en 1830 repetían la misma monserga que cuentan hoy los empresarios. Vamos a introducir esta tecnología para que tengáis que trabajar menos horas, se acreciente vuestro nivel de consumo y dispongáis de mayores recursos. Con toda evidencia nos estaban engañando. Por eso, mi actitud general es más bien tecnofóbica que tecnofílica, pero pongo por delante el más bien. No quiero llevar este argumento tan lejos como para rechazar olímpicamente cualquier posible uso de las tecnologías.
en el buen entendido de que si relaciono este debate con el del colapso, me temo que muchas de las tecnologías que hoy están a nuestra disposición ya no es que sean neutras o no, es que no podremos utilizarlas porque faltará la energía para moverlas. ¿Hay alguien que apunte? No ha dicho que sí. Por ahí. Buenas. Mira, que yo sí que hablo con alguna gente de ciudadano medio, ¿no?, que sí que se preocupa por el colapso. Sí que lo considera una posibilidad, pero siempre aparece esta creencia de que los poderosos tienen un plan para él, aunque no nos convenga. Y usted, la forma en que ha hablado es que el capitalismo no se va a poder adaptar. Bueno, me gustaría si podría comentar eso. Bueno, hago dos observaciones. La primera sobre tu pregunta directa. De vez en cuando me asalta la idea de que tenemos un problema con la palabra capitalismo. ¿Por qué? Porque la utilizamos para describir realidades que en su caso pueden ser muy distintas entre sí. Lo digo de otra manera. Hay dos grandes capitalismos entre nosotros. Uno omnipresente que es aberrantemente cortoplacista. Solo está interesado en acumular beneficios en un periodo de tiempo muy breve. No tiene ningún proyecto de futuro y por eso, y no sin paradoja, no es particularmente criminal. Hay, sin embargo, un segundo capitalismo que sí que tiene un proyecto de futuro, un proyecto que yo entiendo que es criminal y es lo que he intentado describir de la mano del concepto de ecofascismo. Claro, este segundo capitalismo infelizmente sí tiene una respuesta. Lo que ocurre es que la respuesta es el exterminio de buena parte de la población planetaria. Con lo cual, yo no me sentiría cómodo con la afirmación de que el capitalismo no está pensando su futuro. Lo que sí que diré es que sobreentiendo que el grueso del capitalismo contemporáneo es fundamentalmente cortoplacista, de tal manera que esta corriente ecofascista se va abriendo camino de manera muy lenta. En el buen entendido, por añadidura, de que el ecofascismo no es una respuesta ante el colapso, es una forma de colapso. Ojo con esto. Claro, si estamos hablando de que sobran 4.000 millones de seres humanos, describir eso con un término diferente del de colapso es equivocarse. Ciertamente es un colapso que responde a un orden conceptual diferente de aquel que yo he analizado. El mío, por resumir mucho la tesis, se vincula con la crisis ecológica y este es un colapso más estrechamente relacionado con vínculos tradicionales de poder. Es verdad que mi libro, en este orden de cosas, muestra una carencia. Alguien podría preguntarme, bueno, Carlos, yo entiendo lo que dices sobre la sociedad posterior al colapso, pero imaginemos que el colapso se produce en el año 2050. ¿Qué va a ocurrir desde hoy hasta entonces? ¿La metáfora de la Tercera Guerra Mundial no tiene entonces su peso? Me veré obligado a responder que sí, que lo tienen. Has dicho algo al principio que me ha parecido sugerente, porque creo que tienes razón. Es verdad, no es literalmente cierto que el ciudadano común no perciba esta discusión en grado alguno. Lo que me ha traído a la memoria es una experiencia personal que es verdad que no me invita a extraer ninguna conclusión firme. Cuando yo hablo, y llevo muchos años haciéndolo por ahí delante de decrecimiento, normalmente lo hago ante públicos más o menos afines, que coinciden, mal que bien, en las tesis principales. Pero alguna vez me he enfrentado ante públicos no necesariamente hostiles, pero tampoco afines. Y mi conclusión es que entendían perfecta y rápidamente qué es lo que estaba reivindicando de la mano de la perspectiva del decrecimiento. Pero que eso, aunque tenía cierto hueco en su cabeza, no se traducía en ningún cambio en la conducta cotidiana, y menos en aquellos cambios que implican el despliegue de fórmulas de organización colectiva. Pero ojo, esto no es un reproche que estoy dirigiendo al ciudadano común. Creo que es un reproche que podríamos dirigirnos a muchos de los que estamos aquí y preguntarnos en qué medida la conciencia cierta del riesgo del colapso influye poderosamente de manera cierta y eficiente en nuestra vida cotidiana. Esto es, no estamos muy por encima, me temo,
del ciudadano común al que te has referido antes. Hola. El otro día leí un artículo en un periódico de tirada valenciana que hablaba sobre la desruralización y decía que se centraba sobre todo en el interior de la provincia de Castellón y decía que el proceso de ruralización, ¿no?, estaba muy avanzado y que a nivel de país valenciano también se estaba dando el mismo proceso, y a nivel español sería Guadalajara quien la paradoja, ¿no? De reruralización. No, de desruralización, perdón. Y comentaba el artículo que fijaba mucha más población, por lo que decíamos de la tecnologización o cómo se debería utilizar la tecnología. Y el artículo decía que fijaba más población una profesora, una red de wifi potente en el pueblo, una asociación cultural en el pueblo. Fijaba mucha más población que, por ejemplo, una empresa, ¿no? Una empresa que diera trabajo al pueblo. Mi pregunta es la siguiente. Una vez nos toque volver al pueblo, sea por narices o sea por convicción, ¿no?, por lo que hablabas, ¿qué nos quedará, no? ¿Qué nos quedará cuando volvamos al pueblo? Y, por ejemplo, yo estudio forestal y la situación también a nivel forestal, debido a mogollón de tiempo que no tenemos gestión forestal, tenemos unos bosques que se van a quemar en 0, está habiendo una nueva generación de incendios forestales de 4ª generación, que son muy grandes, y me gustaría conocer tu opinión sobre cuando tengamos que volver, qué nos encontraremos, ¿no?, allá. Bueno, hago 3 observaciones. La primera, seguro que algunas de las personas que estáis aquí habéis leído el libro de Cerdá titulado Los Últimos. ¿Alguien lo ha hecho? Viaje a la Laponia española, ¿no? Cerdá es un periodista valenciano que ha recorrido una región de 65.000 kilómetros cuadrados que muestra una densidad de población la más baja de Europa, solo equivalente, si entendí bien el argumento, a la de Laponia, al norte de Finlandia. Y esa región más o menos se nuclea en torno a las provincias de Guadalajara, Teruel, Cuenca y retazos de provincias aledañas como Castelló, Zaragoza, Burgos, Segovia. El libro es curioso porque el periodista, en realidad, en mi interpretación, no opina. Se dedica a dar la voz a gentes que habitan estos lugares. Y creo que esas gentes se ajustan a 2 modelos diferentes. El primero es el de quienes se sienten orgullosos de resistir frente a la ignominia de una sociedad cada vez más hostil, desbocada y enloquecida, materializada en lo que ocurre en las ciudades. Y el segundo, no nos engañemos, es el de quien quiere y pide a gritos que le pongan un circuito de Fórmula 1 en su pueblo. Digamos, el modelo literalmente contrario. En cualquier caso, este problema existe y retrata una condición dramática de nuestras sociedades, que tiene una de sus manifestaciones, por cierto, en la dinámica del AVE. El AVE es un tren que comunica las grandes ciudades y que lo que hace es propiciar la desertización del resto. Con lo cual está ratificando un escenario que nos acerca aún más al colapso y dificulta nuestra preparación. Segundo de los elementos. Ya dije antes, y seguro que tú esto lo sabes mucho mejor que yo, que el escenario del mundo rural es cualquier cosa menos halagüeño. Liberémonos de imágenes idílicas. Una cosa es que afirmemos que el golpe va a ser más duro en las ciudades que en el campo, y otra cosa es que deduzcamos de lo anterior que los efectos del monocultivo, de la mercantilización, no son dramáticos sobre la mayoría de las manifestaciones del medio rural. No solo eso, me viene ahora a la cabeza un problema adicional que normalmente no se contempla. Lo cuento así. Hace 2 años compartí una mesa redonda con Antonio Turiel, a quien antes mencioné, en Binéfar, en la franja de Aragón, de Huesca, colindante con Cataluña.
Y en un momento determinado me sentí en la obligación de subrayar algo que he dicho muchas veces cuando voy a hablar de estas materias a lugares tradicionalmente deprimidos. Dije, las comarcas tradicionalmente deprimidas son las que mejor lo llevarán en el escenario del colapso. ¿Por qué? Por un argumento que ya he esgrimido. Necesitan menos energía y necesitan menos tecnología. Agregué que esa comarca tiene baja densidad de población, una vida rural razonablemente rica, dispone de cantidades importantes de agua. ¿Cuál es el problema de Binefar? Que está a 180 kilómetros de Barcelona. Y claro, si se produce el colapso, lo lógico es que una de sus consecuencias inmediatas sea un éxodo masivo de población de las grandes ciudades y de las no tan grandes, buscando escenarios más habitables en el medio rural, con lo cual muchas de las teóricas ventajas del mundo rural probablemente se difuminarán de la noche a la mañana. Tercera y última observación. Me ha interesado lo que decías porque redunda en una preocupación que tengo. ¿Cuáles son nuestros conocimientos, los de quienes vivimos en el medio urbano, en lo que respecta al medio rural y a nuestras posibilidades de movernos en él? Más aún, ¿cuáles son los conocimientos reales de quienes viven en el medio rural? Os propongo un ejemplo que yo creo que es muy gráfico de lo que quiero decir. Hace 3 o 4 años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos había un centenar de adolescentes. Y yo no había pensado hacerlo, pero se me ocurrió preguntar a ese centenar de adolescentes de cada grupo por su conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Y recuerdo que en los 3 grupos levantó el brazo un alumno que confesó conocer razonablemente las faenas agrícolas y ganaderas. Creo que la conclusión está servida. Si esto ocurre en la Galicia rural, no tiene ya ningún sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. Simplemente no sabemos nada. Hay quien sugiere que quienes nos van a salvar son los inmigrantes que proceden de zonas rurales de América Latina o de África. Bueno, pues es un argumento que merece ser sopesado. Pero en cualquier caso, el hecho de que estemos así quiere decir, estoy enunciando ahora una obviedad, que nuestros gobernantes no están en modo alguno preocupados por esto. Hace unas semanas leí en circunstancias casuales un libro curioso que recogía materiales escolares del primer tercio del siglo XX en España. Y alguno de esos materiales reflejaba la presencia de una asignatura que era horticultura y que me pareció que revelaba que había una conciencia mucho más aguda de lo que significa para bien la necesidad de reengarzarnos en un medio rural que probablemente va a ser nuestra salvación si es que tenemos alguna salvación. Hola. A ver, cuando hablabas de los espacios autónomos autoorganizados, ¿no? Por la experiencia, bueno, lo que veo de otros compañeros y compañeras que participan en otros, hay un gran problema en el tema de que se disponen de pocas horas, o no sé si se disponen o se utilizan pocas horas para hacer esos proyectos realidad, ¿no? Que tengan que crezcan y que puedan incidir en donde están. Entonces, en un proceso de colapso donde hablabas de precarización laboral, eso significa más paro, con lo que conlleva a nivel anímico, después más horas, menos sueldo, digo, todo esto creo que empeoraría la situación de este tipo de proyectos. Entonces, creo que a veces oigo que no, como no hay nada que hacer o la cosa está muy mal, nos esperamos a que la cosa llegue a un límite que eso haga que crezcan y que cambie la situación. Pero creo que a lo mejor esperar a que se dé ese proceso de colapso será tarde para que esos proyectos se pongan en marcha de verdad. Bueno, en primer lugar debo aclarar que mi proyecto no es el primero de los que mencioné. Tanto más cuanto que el primero, en una lectura legítima, aunque admito que un poco arriesgada, podría implicar que estamos diciendo,
vamos a esperar a que esto se degrade de manera dramática, con lo cual saldremos ganando. No es esa mi posición. Yo creo que aunque el panorama sea muy delicado y muy tétrico, tenemos que seguir trabajando en la autoorganización y en la autogestión. A ver, es una discusión interesante esta, la de lo que ocurrirá con el trabajo al calor del colapso. La tesis principal que manejo en el capítulo relativo a los movimientos por la transición ecosocial sugiere ciertamente que tendremos que trabajar mucho más de lo que lo hacemos ahora. ¿Por qué? Porque careceremos de muchas de las tecnologías que hoy están a nuestra disposición, de tal manera que tendremos que recuperar muchos más elementos, vamos a decirlo así, de fuerza bruta. Pero importa subrayar los elementos de contraprestación de lo anterior. ¿Y cuáles son? No trabajaremos bajo la férula de un empresario. Comúnmente no tendremos que asumir los desplazamientos, a menudo muy largos, que caracterizan hoy nuestra vida laboral. Nos bastará con garantizar la autosuficiencia, no tendremos que producir para un mercado que compre nuestros productos. La explotación como tal desaparecerá y el proyecto adquirirá una dimensión igualitaria, elementos todos ellos que combinados yo creo que compensarán y probablemente con creces el escenario inicial, que repito, será de más carga de trabajo, de mayor esfuerzo físico. Claro, esta consideración que acabo de hacer pende de una consideración más general relativa a cuál es el escenario. Yo hablé de una especie de escenario neofeudal en el que los restos del poder de los señores feudales se enfrentarán a nuestras mesnadas, que serán siervos y vasallos que reaccionarán de manera mancomunada y colectiva. Admito de buen grado, no me queda más remedio que alguien pueda decir que este es un escenario moderadamente idílico y que probablemente, habida cuenta de lo que ya sabemos, la división entre nuestras huestes hará que las reglas del juego no sean tan hermosas. Pero en cualquier caso, lo que he intentado responderte me viene bien de nuevo para subrayar que no todas las consecuencias del colapso están llamadas a ser negativas. En realidad, la perspectiva que estoy defendiendo dice que si el colapso es inevitable, al menos intentemos extraer sus consecuencias saludables en términos de articulación de proyectos colectivos, de austeridad individual, que probablemente inviten a salir de la vorágine que es ya en sí misma un colapso de la sociedad en la que estamos. Hola. ¿Crees que si no vemos el colapso como una oportunidad para cambiar este tipo de sociedad, de civilización, acabará la sociedad en algo similar a lo que describía Michael Joker en el libro de la historia de España? Bueno, está claro que el libro de Michael Joker es una especie de distopía, un libro titulado Historia de España, 2014-2033, crónica de un colapso. Creo que es un libro que mezcla el sentido del humor con un argumento serio que habla de un colapso el español, que obliga a Joker a escribir ese libro en la Patagonia Argentina porque el cambio climático hace prácticamente inviable vivir en Europa, y que subraya fundamentalmente cómo los gobernantes españoles, o quienes fueren, asumieron una actitud dramáticamente frívola ante el horizonte de colapso, algo que se vio compensado, bien es cierto que de manera marginal, por la aparición de lo que Joker llama Icarias, que son más o menos estos espacios autónomos autogestionados. Creo que ha quedado claro que yo no soy particularmente optimista, ¿no? Me parece que los datos, tal y como están sobre la mesa, obligan a concluir que o bien mi diagnóstico es manifiestamente errado, que es una posibilidad, o, por el contrario, si es razonablemente creíble, y yo creo que lo es, estamos muy lejos de responder a la altura de lo que reclaman los retos derivados de un riesgo general del sistema. Y utilizo la primera persona del plural porque creo que el problema es de todos. Yo no puedo concentrar el argumento diciendo que Pablo Iglesias es un frívolo porque, conociendo este debate, nunca se refiere a él. Que es un frívolo es una evidencia, pero
habría que preguntarse si nosotros no estamos también, en cierto sentido, enfangados en la misma trama. Yo muchas veces he ironizado sobre la condición de los dos sindicatos mayoritarios españoles, Comisiones Obreras y UGT, señalando que luego de 40 años, con centenares de miles de afiliados, recursos económicos razonablemente importantes, no han sido capaces de perfilar otro proyecto autogestionario que una modestísima agencia de viajes, para a continuación preguntarle, desde el mundo libertario, entendido en un sentido muy amplio, cuáles son las iniciativas que en el sentido autogestionario profundo hemos sido capaces de perfilar. Pues me temo que tampoco nosotras estamos a la altura de las circunstancias, con lo cual motivos para ser particularmente optimistas no los hay, y si los hay, surgen más bien de una especie de dinámica biológica que aconseje concluir, lo dije antes, que la percepción de la proximidad del colapso opere sobre la cabeza de mucha gente que hoy está aparentemente alejada de esta perspectiva y produzca cambios saludables en su conducta. Pero bueno, el libro de Joker, bien lo sabes, no termina con esta historia feliz. Termina más bien con la certificación de que todo esto se viene abajo de manera dramática. Hola, buenas. Yo quería preguntar respecto, antes has hablado de esas tesis que están, digamos, dentro del imaginario colectivo sobre de que somos demasiada gente en el planeta, ¿no? Y que no hay alimento ni recursos para todos. Y hay otra gente, otros sociólogos y estudiosos como que afirman que eso no es verdad, o sea que realmente sí que hay al menos alimento y necesidades básicas cubiertas para todo el mundo. Pero eso, ¿no? Hay un malbaratamiento y está mal repartido, etcétera, etcétera, por las lógicas capitalistas. Claro, yo quería preguntar si eso es un mito o es realidad en función de dónde partes tú, ¿no? Y en caso de que sea verdad, si eso está sujeto, digamos, al desarrollo actual, o sea que hay tanto alimento y tantas necesidades cubiertas debido al nivel de desarrollo tecnológico y económico actual, o en caso de que hubiera un colapse, eso habría suficiente tierra, digamos, para explotar y para dar alimento a toda la gente que vive actualmente en el planeta Tierra, ¿no? A ver, el discurso dominante en este terreno dice que los problemas demográficos están en vías de resolución. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de la población planetaria se va reduciendo y según un pronóstico muy extendido, allá por 2050 o 2060 esa población se estabilizará en torno a los 10.000, 11.000 millones de seres humanos. Creo que no es un argumento muy tranquilizador. Digo, si hoy con 7.000 millones de habitantes tenemos problemas graves en materia de escasez, ¿qué problemas no tendremos dentro de 30 o 40 años? Con 3.000 o 4.000 millones de seres humanos más, en un escenario, desde mi punto de vista, lastrado por el cambio climático y por el agotamiento de las materias primas energéticas, que da un poco al traste con la tesis de que vamos a disponer de suficientes tecnologías que nos permitirán alimentar de manera razonable a una población planetaria de 11.000 millones de seres humanos. Pero siempre me veo en la obligación de subrayar que esta discusión es parcialmente demográfica, pero en el fondo remite a la condición del modelo político, económico, social y ecológico que está por detrás. Lo digo de otra manera. Una de las preguntas centrales que se formula en relación con esto dice: ¿cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra? Creo que la única respuesta sensata dirá: depende. ¿Depende de qué? Depende de qué modelo de ser humano tengamos dentro de la cabeza. Si estamos pensando en los niveles de consumo energético de un campesino de Burkina o de Mali, la Tierra da para alimentar a 23.000 millones de seres humanos. Si estamos pensando, en cambio, en los niveles de consumo de un madrileño o de un barcelonés que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para alimentar a 800 millones de seres humanos. Por eso importa mucho que definamos cuál es el modelo de sociedad que queremos y, entre otros de sus rasgos, cuál es la condición de esas tecnologías que nos van a permitir alimentar a X o Y población. En cualquier caso, a mí me parece que es inevitable que concluyamos que son necesarias políticas de control de la natalidad. Esto es,
Podemos discutir si las tecnologías nos permitirán alimentar a 3.000 millones de seres humanos más, pero resulta difícil imaginar un planeta con 35.000 millones de seres humanos, que es, por cierto, la imagen que me dio una conversación que mantuve no hace mucho con un médico que me dijo que en 50 años todas las enfermedades podrían curarse. A mí me entró una angustia profundísima. Dije, Dios mío, no se va a morir nadie. Es decir, dentro de 40 años tenemos 70.000 millones de seres humanos. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Y a esto, por cierto, conviene agregar otra consideración que no es menor. La pregunta que yo he formulado, ¿cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra?, es una pregunta aberrantemente antropocéntrica, ¿no? Alguien dirá, nuestra especie es una entre muchos millones. Tendremos que computar los derechos de los integrantes de las demás especies, con lo cual nuestra respuesta a esa pregunta tendrá que ser más cautelosa, rebajar el número de seres humanos razonable, ¿no? Debo subrayar, creo que esto es obvio, que yo no estoy hablando aquí de ningún proyecto de ecofascismo, no estoy por el exterminio de nadie. Estoy hablando, sin embargo, de una conciencia de autocontención que nos invita a reducir la tasa de crecimiento de la población planetaria, en el buen entendido de que en la trastienda hay un dato decisivo. Un analista del sistema que fuera crudo nos diría, no os engañéis, el problema del colapso y de la escasez se resuelve rebajando la población humana a 1.000 millones de seres humanos, lo cual en sí mismo es bastante cierto y le otorga, por añadidura, cierto marchamo racional, criminal pero racional, al proyecto ecofascista en muchas de sus manifestaciones. Bueno, pues lo dejamos, ¿no? Yo no. Bueno, a mí me da igual. Si quieres que hable. Jo anava a fer un poc de boicot, però no sé si Carlos té moltes ganes. No, que me dice Ismael si quiero hablar de Cataluña, y yo le he dicho que no particularmente, pero bueno, yo estoy vos interessa aquí, el tema, soy un mandado. esteu cansats? Cansades? És una mica de boicot. Des de l'Assemblea de la Mostra mos fem boicot i li volíem preguntar per el tema de Catalunya un poc. De la Liga de Fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a ver, intento resumir el argumento de manera muy rápida. Primera, el mundo libertario se encuentra en una situación difícil ante lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Por qué? Porque no podemos sumarnos con todas las cartas a la reivindicación de un referendo soberanista que exhibe muchas aristas que escapan a lo que defendemos, pero al mismo tiempo creo que tampoco podemos automarginarnos diciendo esto no va conmigo. Es un poco lo que yo antes le decía a Ismael tomando ahí un café. Imaginaos que mañana el Partido Popular prohibiese las elecciones e ilegalizase todos los partidos y que desde el mundo libertario dijésemos simplemente como yo no voto y no milito en partidos, a mí esto no me importa. Bueno, pues creo que sería una reacción bastante poco presentable, que reclama de instrumentos de análisis más delicados. Segundo, no he hecho mano en este caso de ningún argumento libertario, sino de un argumento de sentido común. Yo prefiero que los catalanes puedan pronunciarse sobre su futuro, antes que el Estado español les prohíba pronunciarse sobre su futuro. Me parece que esto es de cajón, en el buen entendido de que yo no me pronuncio sobre lo que deben elegir. Yo no he defendido nunca una república catalana ni el Estado español, pero sostengo que es preferible que puedan pronunciarse a que no puedan pronunciarse. Tercero, probablemente sabéis que con ocasión del referendo que se celebró hace 3 años, buena parte del movimiento libertario catalán, que creo que de manera abrumadoramente mayoritaria está inmerso en la mecánica del referendo, reivindicó lo que llamaba el no-sí. Las preguntas oficiales de aquel referendo eran: ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? La primera. La segunda: ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Bueno, los compañeros y las compañeras catalanes trucaban la segunda pregunta y decían a la primera:
¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? No. ¿Quiere usted que Cataluña sea independiente? Sí, que son dos cosas diferentes. Cuarto, hace unos años me topé en uno de los órganos de expresión de uno de los sindicatos, no sé si de la CNT o de la CGT, poco importa, con un artículo que se titulaba «Los anarquistas españoles de antes de 1936 no eran independentistas». Me dejó muy insatisfecho el título. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque yo entiendo que los anarquistas por definición son independentistas. La lógica de la autogestión y de la autoorganización reivindica ontológicamente la defensa de la independencia. Otra cosa es confundir el concepto de independentismo con la construcción de la institución Estado. ¿Cuál era mi segunda inquietud? Que esperaba que los anarquistas españoles de antes de 1936 no fuesen nacionalistas españoles, que me temo que en más de una ocasión era lo que ocurría a través de un fenómeno estudiado pero poco publicitado, que es lo que se llama el nacionalismo banal, el de quien piensa que vive en un lugar tranquilo y neutro, que no plantea ninguna discusión en este terreno. Quinto, la materia eterna de debate, lo de la burguesía catalana. Detrás del referendo catalán está la burguesía catalana. En primer lugar, esto no es tan evidente. Detrás del referendo está la burguesía catalana, una parte, que parece, por cierto, que no es la mayoritaria. Me remito a las declaraciones constantes del Fomento del Trabajo y a las grandes empresas, pero hay mucha gente que no es la burguesía catalana, con lo cual resumir esto en eso es delicado. Pero a mí me sorprende cómo algunas gentes, no todas, no le prestan sorprendentemente ninguna atención a la burguesía española. Vuelvo a la carga con lo que he dicho hace un momento. Pareciera como si la burguesía española fuera una instancia que no desempeña ningún papel en este terreno, que ha asumido una función neutra. Hace unos meses mantuve una discusión agria con unos compañeros en una localidad fronteriza. Estos compañeros reproducían el código habitual del mundo libertario que decía: nosotros rechazamos estados, naciones, nacionalismos y fronteras. Y en un momento determinado yo les dije: mira, yo no dudo de que vosotros aquí estéis luchando contra el Estado español en su dimensión política, económica y social, pero me temo que os estáis olvidando de la dimensión de imaginario nacional territorial del Estado español, porque no la tomáis en consideración en momento alguno. Y en un momento determinado les pregunté qué relación tenía con los compañeros y las compañeras libertarias del otro lado de la frontera, fuera del Estado español. Y me confesaron que no tenían ninguna. Y esto me generó cierta perplejidad. Es decir, por un lado decimos que estamos contra las fronteras, pero por el otro el Estado español determina poderosamente nuestra percepción de con quién nos tenemos que relacionar y con quién no. Sexto y último elemento. Yo tengo la impresión de que lo que ha ocurrido en las 2 últimas semanas en Cataluña es lo suficientemente fuerte como para que personas que legítimamente mantienen una actitud de distancia con respecto al referendo empiecen a reaccionar no a favor del referendo, pero sí contra la represión. Esto me parece que es de cajón. Vuelvo un poco a ese ejemplo un poco abrupto que antes proponía. Decía, si el Partido Popular cancela las elecciones y prohíbe los partidos, a nosotros no nos importa. Hombre, claro que nos importa. Si el Partido Popular despliega a 10.000 policías y guardias civiles en Cataluña con actitudes visiblemente represivas, obscenamente represivas, claro que nos tiene que importar. Y yo creo, por cierto, que esta es la actitud abrumadoramente mayoritaria del movimiento libertario catalán, más allá de las diferencias que nos puedan acercar sobre si hay que apoyar hasta aquí o no hacerlo en relación con el referendo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pues si algú vol comentar alguna cosa. Pues nos tomamos unas cervezas, ¿no? Sí, pues ara continuem parlant. Pues donar gràcies a tot el món per vindre, donar gràcies a les distris, que sempre s'ho curren molt, bueno, a tota l'assemblea de la mostra. Moltes gràcies per vindre. Així n'hi ha llibres de Carlos. Ahí darrere teniu la paradeta de la mostra. I no res, pues que l'any que ve mos veiem per ací. Moltes gràcies. Tenía que hacer, siento. Materia que tenemos que aprovechar.